El miembro palpitante del humano Brian Porter, el valiente explorador rebelde, pronto se encontraría saboreando el dulce néctar entre los pétalos fuertemente inscritos del joven alienígena ingenuo y sensual Bud Vox. Ya sea que los ancianos Zulón mojigatos aprobaran o no, la nave espacial de Brian se estrelló en las junglas de lujuria del planeta Sus, esparciendo escombros de metal por el claro mientras se tambaleaba de los restos. Los ojos curiosos de Vox, la joven hembra de esta extraña raza de personas vegetales sensibles, observaron con asombro y tepidación cómo la exótica criatura alienígena carnosa emerge a pesar de su barrera lingüística. Vox ayudó al apuesto humano a salir de su nave destrozada. Sus sinuosos zarcillos y enredaderas lo liberaron. Se maravilló ante el marco extrañamente musculoso de este alienígena carnívoro tan diferente de su propia fisiología vegetal flexible. Brian pronto comprendió que sin la ayuda de los suivanos no tendría ninguna posibilidad de reparar una nave y dejar este mundo, pero los suivanos eran profundamente sospechosos y cautelosos. El extraño humano forastero, cuando los ancianos Zulan se apresuraron a la escena y rodearon a Brian, estallaron acalorados debates. Algunos lo vieron como un depredador peligroso, una amenaza para ser destruida o exiliada, pero otros, como el joven Vox, se sintieron cautivos y excitados por el físico robusto y la naturaleza exótica del hombre alienígena. Anhelaban aprender más sobre él y su fascinante especie. Cuando las tensiones entre los suivanos alcanzaron un punto de ebullición, el explorador humano se dio cuenta de que debía actuar rápidamente para sobrevivir. Necesitaba ganarse la confianza del alienígena si esperaba arreglar su nave y regresar a casa. Pero desde el momento en que los ojos de Brian se encontraron con los de Vox al otro lado del claro, supo que su presencia aquí cambiaría todo para los suivanos. Porque en lo profundo de su cuerpo fibroso, parecido a un brote Vox, sintió los primeros movimientos prohibidos de deseo por el intruso mamífero, cuanto más observaba los excitantes movimientos depredadores de Brian, más ansiaba probar sus placeres alienígenas, sin importar cuán tabú fuera solo una criatura tan extraña e irresistible como esta. Un humano carnívoro podría seducir a una chica suivan pura e inocente como Vox, para que explorara un anhelo xenofílico perverso mientras los ancianos suivan se reunían para decidir el destino del intruso humano exótico. Surgieron acalorados debates entre los alienígenas con forma de planta. Algunos veían a Brian como un depredador peligroso que representaba una amenaza existencial para su colonia y su forma de vida. Exigieron su expulsión inmediata o su encarcelamiento por temor a la capacidad de los alienígenas carnívoros para la violencia y la perturbación, pero otros, influenciados por la apasionada defensa de Vox, vieron posibles beneficios en permitir que el humano se quedara. La joven Suivan argumentó que la tecnología avanzada y el conocimiento de Brian podrían ayudar en gran medida a su asentamiento en dificultades, con recursos disminuyendo y sus antiguas naves fallando lentamente. Los Zulan necesitan desesperadamente una para sobrevivir a las duras realidades del planeta Sus. El humano no nos quiere hacer daño. Vox insistió con su cabeza en forma de capullo, moviendo enfáticamente su cabeza mientras se enfrentaba al círculo de ancianos. Está perdido y solo en necesidad de nuestra ayuda para regresar con su especie. A cambio, ofrece valiosas habilidades e información que podrían sustentar nuestra colonia por generaciones, murmuró la anciana Zulan, y se erizaron sus viejas y fibrosas extremidades, crujiendo mientras se movían. Los ojos de Vox se lanzaron ansiosos entre ellos, sabiendo que el futuro tanto de su gente como del atractivo visitante alienígena pendía de un hilo, finalmente. Zack, el mayor y más sabio de los Sullivan, dio un paso adelante, su voz áspera como hojas secas bajo los pies. Concederemos al humano permiso para quedarse entre nosotros. Z, declaró solemnemente la sabia de Vox, corrió con alivio y emoción. Pero su presencia es tu responsabilidad, joven. Vox, debes guiarlo en nuestros caminos y asegurarte de que no traiga peligro a los Zulan.
nuestra supervivencia como colonia. Depende de ello. Box inclinó su flexible forma verde en gratitud y aceptación de su nuevo papel vital. Mientras el consejo se dispersaba, se giró para ver a Brian observando desde una corta distancia su rostro robusto y atractivo, grabado con incertidumbre en anticipación Box. Box trinó alegremente y le hizo señas para que se uniera a ella mientras la improbable pareja caminaba juntos hacia la exuberante jungla alienígena. Box se maravilló de las extrañas sensaciones que la humana se agitó dentro de ella. La masculinidad exótica de Brian era tan esencialmente diferente de la naturaleza asexual suiva que asustaba y excitaba a la joven inocente. Se encontró ansiando más de su toque, anhelando probar las delicias prohibidas que su especie ofrecía. Pero por ahora Box debe centrarse en enseñarle a la humana cómo vivir entre los de su especie. El viaje de Brian para reparar su nave y regresar a casa sería largo y tortuoso, lleno de obstáculos planteados por la chica resentida y los depredadores hambrientos que acechaban en las tierras salvajes de Suez. Pero ya se habían plantado las primeras semillas de algo más profundo, que la amistad entre humanos y suivanos, algo sin precedentes y emocionante, destinado a alterar para siempre sus mundos. Mientras las heridas de Brian sanaban bajo el atento cuidado de Box, no pudo evitar notar la forma en que sus frondosos apéndices permanecían en su cuerpo. Su piel enviando un extraño amar hormiguea a través de su cuerpo. Box también se sintió cada vez más atraída por la exótica presencia del humano. Su cálida carne y su latido constante la fascinaban tan diferente de la savia fría y pulsante de su propia especie. Cuéntame. Más sobre tu mundo. Brian Box preguntó una noche mientras estaban sentados bajo el dosel bioluminiscente de la jungla. Su cabeza como un capullo se inclinaba curiosamente bebiendo cada palabra de Brian. Brian sonriendo, sus ojos reflejaban el brillo etéreo que los rodeaba. Bueno, en la Tierra tenemos estas cosas llamadas citas. Es cuando dos personas que se gustan pasan tiempo juntas, conociéndose a medida que pasaban los días. Brian trabajó incansablemente para reparar su nave, recuperando partes de los restos con la ayuda de Box. Su tiempo juntos estuvo lleno de risas. Compartieron historias y una conexión cada vez mayor que trascendió sus diferencias biológicas. Sin embargo, no todos los Suivan estaban contentos con la presencia continua de Brian. Una chica, un oponente particularmente vocal, observará a la pareja con los ojos entrecerrados, sus extremidades fibrosas repletas de apenas reprimidas. Hostilidad. Una tarde. Mientras Brian jugueteaba con el motor de su nave, notó que faltaba un componente crucial. Frunció el ceño en confusión. Podría haber jurado que acababa de tener esta pieza. Un crujido en el follaje cercano llamado su atención. Brian se giró para ver a Gal emergiendo de la maleza, la parte faltante agarrada en su apéndice, buscando a este alienígena. La voz de Gal goteaba desdén. Brian se puso de pie, sus músculos tensos. Gal. ¿Qué estás haciendo? Necesito eso para reparar mi nave. La forma de Gal parecía hincharse de ira. No perteneces aquí. Depredador, es hora de que aprendas esa lección sin previo aviso. Gal atacó sus extremidades como enredaderas azotando el aire. Brian se agachó apenas evitando el primer golpe, pero el segundo ataque de Gal lo alcanzó en el pecho. El pecho lo hizo tropezar hacia atrás. Los dos lucharon ferozmente, un choque de carne contra fibra. La fuerza de Brian era formidable, pero el conocimiento de Gal del terreno le dio una ventaja mientras luchaban. Brian sintió que sus heridas del choque se regresaron a abrir, debilitándolos aún más. Los ancianos habían llegado con sus antiguas formas irradiando autoridad. Zack avanzó con su voz tan áspera como la corteza agrietada chica. Tus acciones nos avergüenzan a todos ustedes, están por la presente, prohibidos de nuestra colonia, mientras se llevaban a chica. Box se apresuró al lado de Brian, sus delicados apéndices sondeando sus heridas con gentil preocupación. Oh, Brian, susurró. Su voz espesa por la emoción en ese momento,
Cuando Brian miró los ojos alienígenas pero cautivadores de Vox, se dio cuenta de lo mucho que había llegado a significar para él. Y mientras Vox atendía sus heridas, su toque se prolongó más de lo necesario. Supo que sus sentimientos por esta extraña y maravillosa criatura habían crecido. Mucho más allá de lo simple curiosidad, el camino por delante era incierto, lleno de desafíos que ninguno de los dos podía prever. Pero mientras estaban sentados allí, humanos y Sullivan sabían que lo que viniera después lo enfrentarían juntos durante meses, mientras Brian trabajaba incansablemente para reparar su nave ayudado por Vox y los miembros más receptivos de la colonia Sulón. Su vínculo se profundizó con cada día que pasaba, trascendiendo las barreras de sus biologías extraordinariamente diferentes. Los zarcillos de Vox se enroscaron alrededor de sus dedos, sus rasgos alienígenas grabados con tristeza. Entiendo a Brian, pero prométeme que volverás. Brian se acercó con la garganta apretada. Lo juro. La colonia se reunió para ver cómo la nave de Brian rugía a la vida, ascendiendo a través de la atmósfera de Suez en un resplandor de luz y sonido. Vox permaneció inmóvil, su forma temblando mientras veía al hombre que llegó a amar desaparecer en las estrellas. Los días se extendieron en semanas, sin señal del regreso de Brian Vox. Se negó a perder la esperanza pasando cada noche mirando el cielo luego, en una tarde cálida, cuando lunas gemelas se levantaron sobre el dosel de la jungla, un estruendo familiar llenó el aire. El corazón de Vox se elevó cuando vio la nave abriendo paso entre las nubes. Él está de regreso, gritó su voz transmitiéndose a través de la colonia. Brian ha regresado, corrió hacia el lugar de aterrizaje. Sully se abrió paso entre el denso follaje, con una facilidad practicada, mientras la nave tocaba tierra y la escotilla se abría. Vox sintió una oleada de emociones que nunca antes había experimentado. Brian emergió. Sus ojos encontraron los de ella de inmediato. En un instante estaban en los brazos del otro. Las barreras entre sus especies se olvidaron. No podía alejarme. Brian susurró su cálido aliento haciéndole cosquillas en los sensibles pedales de Vox. Me di cuenta de que mi hogar está aquí ahora contigo. El cuerpo de Vox tembló de alegría. Oh, Brian, suspiré. He anhelado escuchando esas palabras. Sus rostros se acercaron dudando por un momento antes de que sus labios se encontraran. En un beso apasionado, la sensación era eléctrica, diferente a todo lo que ninguno de los dos había sentido antes, mientras se abrazaban ajenos al mundo que los rodeaba. Jadeos de sorpresa y murmullos recorrieron a los Sullivan reunidos. El anciano Zack dio un paso adelante. Su forma antigua crujió. Esto no tiene precedentes. Declaró que su voz era una mezcla de asombro e incertidumbre, pero tal vez no nos corresponde a nosotros juzgar. Brian ha demostrado ser un amigo para nuestra gente. Si este es el camino, él y Vox deciden que así sea. No todos compartieron la aceptación de C desde los bordes del claro. Gal obtendrá con los ojos entrecerrados su forma llena de rabia, casi desenfrenada. Esta abominación no lo soportará, susurró a sus seguidores el humano. Debe ser tratado permanentemente, mientras la relación de Brian y Vox florecía abiertamente. Las tensiones dentro de la colonia crecieron. Algunos Sullivan, intrigados por la improbable pareja, comenzaron a ver a Brian bajo una nueva luz. Otros, sin embargo, retrocedieron ante lo que vieron como una unión antinatural. La facción extremista de Gal se volvió más audaz, lanzando una campaña de acoso y sabotaje. Las herramientas de Brian desaparecieron su trabajo. Saboteado, las amenazas susurradas siguió a la pareja. A través de los senderos de la jungla una noche, mientras Brian trabajaba hasta tarde en la integración de la tecnología. Sullivan con los sistemas de su nave, una sombra cayó sobre su banco. De trabajo se giró para encontrar a Gal cerniéndose sobre él, una espina perversamente afilada brillando en su agarre. Brian esquivó la espina mortal cortando el aire donde su cabeza había. Habían pasado momentos antes de que retrocediera a toda prisa en busca de un arma, mientras Gal avanzó de repente,
Un borrón verde interceptó el siguiente ataque de Gal. Box se interpuso entre ellos. Su delicada forma era un escudo para su vida mientras Gal's Thorn se hundía hacia el pecho de Box. La visión de Brian se puso roja con un rugido de furia primaria. Derribó a Gal al suelo. Sus puños volaron en un borrón golpeando el cuerpo fibroso de Sulabón con un salvajismo que lo sorprendió incluso a él mismo. Cuando Brian finalmente se echó hacia atrás, Gal, que jadeaba, yacía maltrecha y apenas consciente. Los nudillos del humano estaban desgarrados y sangraban. La savia verde se mezclaba con su propia sangre roja. Box se acercó con cautela. Sus zarcillos envolvieron suavemente la forma temblorosa de Brian. Se acabó. Ella susurró. «Nos salvaste». A ambos. Mientras la pareja se abrazaba, los Suluban reunidos observaban en un silencio atónito. La violencia de la noche había destruido cualquier ilusión de una convivencia fácil para Brian y Box. El camino por delante estaba plagado de peligros, con peligro e incertidumbre, pero en los brazos del otro encontraron la fuerza para enfrentar cualquier desafío que se les presentara. Los puños de Brian se aflojaron sus nudillos en carne viva y ensangrentados. La adrenalina se desvaneció, reemplazada por una ola de náuseas, mientras miraba la forma maltratada de Gal. El Suivan yacía inmóvil, su cuerpo fibroso, resumando savia de una docena de heridas. «¿Qué he hecho?». Brian susurró su voz. Orar Box se acercó con cautela, sus zarcillos envolviéndose suavemente alrededor de los hombros temblorosos de Brian. «Nos protegiste», murmuró Gal. «Nos habría matado a ambos». Pero Brian no podía apartar los ojos de sus manos manchadas de sangre. «No soy mejor que el monstruo que dijeron que era él». Ahogó la forma de Fox. Palpitó con preocupación. Ella señaló el rostro de Brian, obligándolo a encontrar su mirada. «No eres amable y gentil». «Y bueno, esto no cambia eso antes». Brian pudo responder un crujido de movimiento anunciado. La llegada de los ancianos, la antigua forma de Zack, crujió inspeccionando mientras va la escena. Su expresión ilegible mientras la chica inconsciente era llevada. Brian se desplomó contra Box. El cansancio se instaló en sus huesos. Ella lo abrazó cerca. Sus apéndices frondosos, un capullo reconfortante en los días que siguió un cambio palpable ocurrido dentro de la colonia, con el extremismo de la chica desaparecida. El aire de hostilidad se disipó curioso. Suivan comenzó a acercarse a Brian preguntando abiertamente sobre su mundo, y aduanas Box, emocionada, radiante, mientras veía a Brian demostrar el juego de la tierra a un grupo de jóvenes fascinados. Su risa hizo eco a través del claro, un sonido una vez inimaginable. «Cuéntame otra vez sobre estos géneros humanos». Box preguntó una tarde. Mientras yacían entrelazados bajo las estrellas, sus zarcillos trazaron patrones en el pecho de Brian, maravillándose del cabello áspero tan ajeno a su especie. Brian rió entre dientes un cálido rumble que envió escalofríos a través de las fibras de Box. «Bueno, es complicado». Comenzó a lanzarse a una explicación de la biología humana y los constructos sociales. Box escuchó cautivado, y me encuentra atractivo a pesar de nuestras diferencias. Los ojos de Brian se suavizaron. Le indicó a Box que acariciara con el pulgar su suave piel verde. «Eres la cosa más hermosa que he visto en mi vida», murmuró. Sus labios se encontraron, ya no vacilantes, sino hambrientos. Los tentáculos de Box exploraron la forma muscular de Brian mientras sus manos vagaban por sus flexibles curvas alienígenas. Se movieron juntos, jadeando y temblando, cerrando la brecha entre sus especies con cada tierno toque más tarde. Mientras tocaban el bajo en Afterglow, la voz de Box estaba cargada de emoción. «Nunca imaginé que podría sentir de esta manera». Susurró que podía amar a alguien tan profundamente mientras pasaban los ciclos. Brian se lanzó a aprender las formas zulianas. Estudió su historia, sus creencias espirituales, sus intrincadas jerarquías sociales. Box fue un maestro paciente que lo guió a través de las complejidades de su mundo, a su vez. Brian compartió todo lo que pudo sobre la Tierra. Box era insaciable, lo acribilló a preguntas sobre el arte humano,
la música y la tecnología. Se maravilló con el concepto de océanos, montañas cubiertas de nieve, ciudades bulliciosas llenas, con millones su relación. Se profundizó y floreció en algo verdaderamente único. Crearon nuevas tradiciones mezclando elementos de ambas culturas. En la noche de la alineación de las lunas gemelas, se pararon frente a la colonia reunida para declarar su vínculo eterno. Brian vestía una túnica tejida con brillantes fibras de Sullivan, mientras Vox se adornaba con delicadas hebras de metales de la tierra que Brian había rescatado de su nave. El anciano Zack ofició su antigua voz resonando, mientras unía sus manos carne y fibra, con un zarcillo brillante, dos mundos, dos corazones, no como uno solo sé en tono, que tu amor ilumina el camino para que otros lo sigan esa noche, mientras yacían en los brazos del otro. La voz de Vox era vacilante. Brian, hay algo que necesito decirte. Se ayudó en un codo, preocupado grabando sus rasgos. ¿Qué es? Los zarcillos de Vox se retorcieron nerviosamente. Nuestros científicos han estado estudiando tu biología y creen que puede ser posible alterar la mía para permitirnos reproducirnos. Los ojos de Brian se abrieron de par en par. ¿Quieres decir que Vox ascendiendo? Su forma temblaba, con una mezcla de miedo y emoción. Podríamos tener un hijo, el primero de su tipo en el universo. La mente de Brian se tambaleó ante las implicaciones. Una familia, una verdadera fusión de su especie. La enormidad de la decisión, ante ellos, era asombrosa. Tomó las manos de Vox en las suyas apretándolas suavemente. Lo que decidimos, dijo suavemente, lo enfrentaremos juntos mientras las lunas gemelas arrojaban su brillo etéreo sobre el dosel de la jungla. Brian y Vox se abrazaron, contemplando. El increíble viaje que les esperaba su amor ya había transformado. Dos mundos. Ahora tenía el poder de crear algo completamente nuevo. El corazón de Brian se aceleró mientras él y Vox se acercaban a la instalación médica. Meses de pruebas de investigación y tratamientos genéticos habían llevado a este momento. El científico Swan había logrado lo que muchos creían imposible: alterar la biología de Vox. Permitirá potencialmente la reproducción humana Sullivan cuando entren en la cámara estéril. Brian presionó el zarcillo de Vox. Con tranquilidad. ¿Estás listo para esto?, preguntó suavemente. El procedimiento no parecía nada. Brian había experimentado que los curanderos Sulón los guiaran a través de una serie de intrincados rituales que combinaban precisión científica con reverencia espiritual, a medida que sus esencias se entremezclaban a nivel celular. Brian sintió una profunda conexión con Vox que trascendía la forma física. Pasaron semanas con ansiosa anticipación. Luego, una mañana, los zarcillos de Vox temblaron cuando se acercó a Brian. Las pruebas son positivas. Ella susurró con la voz cargada de emoción. Vamos a tener un hijo. La alegría inundó a Brian rápidamente. Seguida de una ola de miedo, este era un territorio inexplorado lleno de peligro e incertidumbre, pero abrazó a Vox sintiendo la ligera exagerada de su forma alterada. Sabía que superarían cualquier obstáculo. La noticia del embarazo se extendió rápidamente por la colonia, mientras muchos Sulón expresaban asombro y apoyaban a los demás. Retrocedieron ante lo que vieron como una abominación. Los puños de Brian se apretaron, pero Vox colocó un zarcillo calmante en su brazo. «Su miedo no nos define», murmuró. «Nuestro amor es más fuerte que su odio». Mientras el embarazo de Vox avanzaba, surgieron complicaciones. Su fisiología alterada de manera única. Luchó por soportar el feto híbrido que crecía dentro de ella. Brian pasó noches sin dormir estudiando textos médicos, trabajando junto a curanderos Sullivan para desarrollar tratamientos que podrían salvar tanto a Vox como a su hijo. Durante un episodio particularmente desgarrador, la forma de Vox comenzó a marcharse, su esencia de vida desvaneciéndose. Brian la abrazó fuerte. Las lágrimas corrían por su rostro mientras susurraba palabras de amor y aliento a través de pura fuerza de voluntad, y la experiencia del curandero Vox salió. «Vi adelante»,
Vi a nuestro hijo Vox, dijo débilmente, después de recuperar la conciencia. Es hermoso Brian tan perfecto. Finalmente, después de meses de lucha, llegó el momento de la verdad. El parto de Vox fue intenso, empujando su cuerpo alterado a sus límites. Brian nunca se apartó de su lado ofreciendo apoyo y consuelo a través de cada agonizante contracción, con un esfuerzo final monumental. Su hija entró al mundo. La habitación quedó en silencio, mientras Brian y Vox contemplaban a su hija por primera vez. Ella era una maravilla. Delicados zarcillos verdes enmarcando un rostro que inequívocamente reflejaba los rasgos de Brian. Sus ojos, cuando se abrieron, contenían la sabiduría profunda del Sulon emparejado con la curiosidad humana. «Ella es increíble», respiró Brian acunando al pequeño híbrido en sus brazos. «¿Cómo deberíamos llamarla?» La forma de Vox palpitaba con amor maternal unidad, dijo suavemente, porque ella es el puente viviente entre nuestros pueblos. A medida que Unity crecía, también lo hacía su impacto. En las sociedades humanas y Sulan, dignatarios de la Tierra y de los distantes mundos, Sulan, hicieron el viaje a Sulis, ansiosos por presenciar este hito sin precedentes en las relaciones entre especies. Brian y Vox se enfocaron en criar a su hija, mezclando lo mejor de ambas culturas. En su crianza, Unity hizo florecer su fisiología única, otorgándole habilidades que asombraron a ambas especies. Podía hacer la fotosíntesis como sus parientes Sulan, y aún así poseer la adaptabilidad y las habilidades para resolver problemas de su herencia humana una tarde, mientras Unity jugaba en un claro iluminado por el sol manipulando la vida vegetal con facilidad mientras resolvía ecuaciones matemáticas complejas. Brian se volvió hacia Vox, con asombro en sus ojos comenzando. Vox terminó sus zarcillos suavemente acariciando la vibrante piel verde de Unity. «Increíble», murmuró Orgullo, hinchándose en su pecho. Momentos después, Unity se estiró en un parche de hierba moteada, su piel adquiriendo un tono esmeralda más profundo mientras absorbía la luz. «Mira esto, papá», ella gritó, sonriendo ante los ojos de Brian. Un pequeño corte en su brazo se selló, dejando un verde inmaculado piel detrás de la llegada de los embajadores de la Tierra a través de la pacífica colonia en un torbellino de actividad. Las elegantes lanzaderas descendieron de la órbita, arrojando un grupo de diplomáticos de traje elegante que miraban boquiabiertos el exuberante paisaje alienígena. La embajadora Chen, una mujer de rostro severo con cabello canoso, fijó su mirada en Unity. «Notable», respiró mientras rodeaba al joven híbrido. La fusión perfecta de rasgos humanos y suivanos esa noche, mientras Unity dormía. Brian y Vox se encontraron en desacuerdo por primera vez en años. «Esta podría ser nuestra oportunidad para la verdadera paz», instó Vox a sus zarcillos tejiendo ansiosamente. «Compartir el plano genético de Unity podría prevenir futuros conflictos. Unir a nuestros pueblos. Los puños de Brian están apretados o conducir podría a la explotación. Armas. ¿Has visto cómo los humanos tratan a los que consideran inferiores? Vox, no dejaré que Unity se convierta en un laboratorio». Su acalorado debate fue interrumpido por una conmoción afuera. Una multitud de extremistas suivanos se habían reunido en sus formas normalmente plácidas. Brian y Vox se retorcieron de agitación mientras las tensiones se intensificaban. Brian y Vox se concentraron en proteger a su hija, pero una noche fatídica se despertaron y encontraron la cama de Unity vacía. Su ventana estaba destrozada. El dolor y la rabia se unieron a Brian mientras miraba el vidrio roto. Los humanos gruñeron. No podía esperar el permiso. La forma de Vox palpitaba con dedicación. «Entonces la recuperaremos», declaró, tomando la mano de Brian. Junto con la ayuda de aliados suivanos moderados, rastrearon a los secuestradores hasta una instalación oculta en las profundidades de la jungla. El entrenamiento militar de Brian entró en acción cuando formularon un plan de rescate. Al amparo de la oscuridad atacaron. La fuerza de Brian y las habilidades alienígenas de Vox demostraron ser una combinación formidable. Se abrió paso a través de defensas automatizadas y guardias armados impulsados por la furia paternal. La visión de Bree se puso roja.
Atravesó la puerta de golpe, incapacitando a los científicos asustados con una eficiencia brutal. Los zarcillos de Box atacaron, deshabilitando la maquinaria y liberando a su hija. Los ojos de Unity se abrieron de golpe. «Mamá, papá», susurró su voz débil pero llena de alivio, mientras las alarmas sonaban. La familia reunida huyó hacia la noche. Emergieron de la jungla cuando amaneció maltratada, pero viva. La terrible experiencia había reavivado el amor feroz entre Brian y Box, todos los desacuerdos olvidados ante la casi pérdida de su hijo. Como consecuencia, Brian ganó a regañadientes controlar el intercambio de la información genética de Unity. Pero solo bajo estricta supervisión de Sulan, aprovechó el incidente para negociar un nuevo acuerdo con la Tierra, uno que le otorgara a Sus una autonomía significativa. Mientras Unity se recuperaba envuelta en el abrazo amoroso de sus padres, ella los miró con ojos que tenían tanta persistencia humana como sabiduría suivan. «¿Qué pasa ahora?», preguntó suavemente Brian y Box. Intercambiaron una mirada a su conflicto anterior. «Compromiso ahora», Brian dijo apretando el zarcillo de Box. «Construimos un futuro donde nadie tiene que elegir entre mundos. Construimos un futuro donde nadie tiene que elegir entre su herencia y su corazón». Box terminó sus zarcillos entrelazándose con los dedos de Brian. Pasaron los meses y una pieza incómoda se asentó sobre Sus. Brian se lanzó a las negociaciones, trabajando incansablemente para establecer un puesto de avanzada humano que supervisaría las relaciones y facilitaría la colaboración en la investigación genética. Las elegantes estructuras prefabricadas se levantaron en el borde del asentamiento Suiban, un marcado contraste con la arquitectura orgánica favorecida por los habitantes nativos. Brian suspiró, pasando una mano por su cabello canoso. «Es necesario si queremos avanzar. No podemos mantener a Unity escondida para siempre». Ahora un adolescente larguirucho, con una mata de cabello esmeralda y ojos penetrantes irritado. Bajo el escrutinio constante, la fascinación del científico humano con su fisiología única rápidamente se convirtió en extracciones de sangre invasivas, muestras de tejido y exploraciones interminables se convirtió. En una rutina sombría, Brian se movió para consolarla, pero un rostro severo. Un oficial humano le bloqueó el camino. «Lo siento, señor Harding, pero el protocolo restringe la interferencia de los padres durante las sesiones de prueba». Fury rose en lo mejor de Brian, pero se lo tragó. Tenía que jugar con sus reglas por ahora, ya que los estallidos de Unity se hicieron más frecuentes. Susurros de descontento se extendieron por la comunidad Sulan. Un grupo de extremistas, liderados por el ardiente Horror Sex, comenzó a realizar reuniones clandestinas en las profundidades de la jungla. «Roban nuestros secretos, corrompen nuestra esencia». Sex proclamó a una multitud creciente «¿Y por qué crear abominaciones que se burlan de nuestra verdadera forma?». Unity, atraída por la curiosidad y una creciente sensación de alienación cultural, se encontró asistiendo a estas reuniones. Las palabras de Zeta resonaron con su confusión y dolor, ofreciendo una seductora promesa de pertenencia. Mientras tanto, en un rincón oculto del complejo humano, la doctora Arara Chen trabajaba febrilmente en una serie de platos de cultivo. Las muestras genéticas robadas de Unity burbujeaban y se multiplicaban bajo su atenta mirada. Pronto murmuró un brillo maníaco en sus ojos. «Pronto se desbloqueará todo el potencial de esta hibridación». La frágil paz se hizo añicos en una noche sin luna. Unity, su rostro oscurecido por las marcas ceremoniales de Sulon, condujo a un grupo de militantes enmascarados al complejo humano. Las alarmas sonaron cuando destrozaron las barreras de seguridad y se dirigieron directamente al laboratorio del Dr. Chen. «Detengan esta locura». Brian gritó corriendo hacia el caos, pero sus palabras se perdieron en la cacofonía de cristales rotos y gritos de pánico. Después de la redada, el Consejo Suiban convocó una sesión de emergencia. Su decisión fue rápida e inflexible. Todos los humanos debían ser exiliados de Sus. Inmediatamente, Brian observó en silencio aturdido cómo sus compañeros humanos eran llevados en manada a las lanzaderas. Box se quedó con su gente, su forma rígida con emociones conflictivas. «No iré», Brian declaró con voz desesperada pero decidido. «Este es mi hogar. Ahora mi familia está aquí.
Cuando la última lanzadera desapareció en la atmósfera, Brian se volvió para encarar las escaleras hostiles del Sulon. Tenía un largo camino por delante para reconstruir la confianza, pero tenía que intentarlo. Para Unity, para Vox, para el futuro que alguna vez habían soñado. Construir juntos meses de tensas negociaciones siguieron al éxodo humano. Brian, ahora el único representante humano en Suus, trabajó incansablemente para reconstruir la confianza. Sus esfuerzos dieron frutos cuando se alcanzó un nuevo acuerdo que permitía una presencia humana limitada, bajo estricta supervisión. No es perfecto. Brian le explicó a Vox mientras observaban el primer transportador de científicos que regresaban a aterrizar. Pero es un comienzo. Los zarcillos de Vox se curvaron con un optimismo cauteloso, mientras ambas partes se adherían a los nuevos protocolos. Aún podemos salvar esta alianza Unity. Ahora una joven adulta observará los procedimientos desde lejos. Su piel se onduló con emociones conflictivas mientras luchaba por reconciliar su doble herencia. La nueva instalación de investigación se convirtió en un símbolo de cooperación. Su arquitectura, que combina la eficiencia humana con las formas orgánicas suivanas dentro de equipos mixtos de científicos, trabajaron bajo la atenta mirada de ambas especies, juntas de ética. Sin embargo, las tensiones hervían a fuego lento debajo de la superficie. Susurros de mestizaje siguió a Unity a través del asentamiento. Los investigadores humanos la observaron con un hambre científica apenas disimulada. Brian se acercó para consolarla, pero Unity retrocedió. No entiendes ninguno de los dos. O sí huyó hacia la noche encontrándose al margen de una multitud que se estaba reuniendo. Una voz apasionada se elevó por encima de los murmullos. No somos experimentos, declaró una figura masculina. Su forma parpadeando entre rasgos humanos y Sulon. Somos el futuro, y ese futuro nos pertenece solo. Unity se acercó, cautivó a los oradores, los ojos se encontraron con los de ella, y una chispa de reconocimiento pasó entre ellos. Soy Talon, dijo más tarde, mientras la multitud se dispersaba, y tu Unity la primera. Sus palabras despertaron algo en la unidad, un sentido de propósito, de pertenencia. Ella comenzó a asistir a más reuniones. Su voz se unió al coro, exigiendo autonomía para los híbridos. Brian y Vox observaron con creciente alarma, mientras su hija se alejaba más de ellos. Se está radicalizando. Brian advirtió antes de que pudieran intervenir. Estalló la violencia. Una bomba arrasó la nueva instalación de investigación, destruyendo años de datos cuidadosamente recopilados. Acusaciones volaron entre humanos, y Sulon Unity se encontró atrapada en el medio de un motín. El aire denso, con furia mezclada con feromonas y humo acre, vio a Talon en el corazón del caos, arrojando explosivos improvisados a la embajada humana. Por un momento, Unity dudó. Luego, la mano de Talon encontró la de ella, tirándola más profundamente hacia The Fray. Las alarmas sonaron cuando violaron el perímetro del laboratorio conjunto. El corazón de Unity se aceleró, dividido entre la euforia y la duda. Talon se movió con un propósito, apuntando a bancos de datos específicos y unidades de almacenamiento de muestras. «Espere, Unity», gritó, la enormidad de sus acciones de repente estrellándose contra ella. Esta investigación podría ayudar a personas como nosotros. Los ojos de Talon brillaron con traición. Aquí no hay ayuda, solo control en la lucha resultante, una unidad de contención. Se rompió fluidos costosos rociados a través del torso de unidad, devorando su ropa y quemando su carne. Se desplomó en el suelo gritando de agonía. A través de la neblina de dolor, Unity vio a su padre irrumpir en la habitación. Su rostro era una máscara de angustia. La mirada de Brian se movió rápidamente entre su hija gravemente herida y Talon, que estaba preparando otro dispositivo explosivo. El tiempo pareció ralentizarse mientras Brian tomaba su decisión. La vida de su hija pendía de un hilo. Su piel se ampollaba y se derretía ante sus ojos. El fluido cósmico seguía carcomiendo la carne de Unity. Sus gritos agonizantes perforaron el caos. Brian se acerca con tristeza. Es nuestra única oportunidad. Llevaron a Unity al equipo médico reunido apresuradamente.
Los científicos humanos y Sulan trabajan codo con codo. Su animosidad anterior se olvidó de cara a esta crisis. Brian observó su corazón en la garganta mientras conectaban a Unity a una compleja serie de máquinas. Vamos a intentar un protocolo de regeneración híbrida. El Dr. Chen explicó que su plan anterior fue reemplazado por un enfoque profesional. Es altamente experimental, pero es su mejor oportunidad. Hágalo, Brian dijo su voz. Caballo durante 48 horas agotadoras. Brian se negó a dejar el lado de Unity. Se casó con sus signos vitales. Se desplomó y luego se estabilizó solo para estrellarse de nuevo cada vez que su corazón se detenía. Una parte del suyo parecía morir con él. Brian apretó el puño. No tenemos elección, no podemos perderla. Vox, no, así como el segundo día se acercó a su fin. Las lecturas de Unity finalmente se estabilizaron. La tensión en la habitación se alivió reemplazada por un optimismo cauteloso. Pero cuando la adrenalina se desvaneció, el peso de la decisión de Brian se derrumbó sobre él en salvar la vida de Unity. Había permitido que el talento escapara con datos robados que podrían retrasar las relaciones humanas suivanas por años. La frágil pieza que habían trabajado tan duro para construir ahora se tambaleaba al borde del colapso. Pasaron semanas antes de que Unity finalmente abriera los ojos. El alivio de Brian duró poco cuando vio el horror. Amanecer en su rostro, se miró fijamente sus manos. Ya no eran del verde rosa modelo de su Heritage híbrido, sino ahora en casi totalmente sombra humana. Brian trató de explicar, pero la angustia de Unity solo creció cuando ella se enteró del alcance total de los cambios. Su capacidad para fotosintetizar se había ido junto con su compatibilidad para una mayor hibridación humana-Sulón. El futuro que ella estaba destinada a encarnar había sido despojado en nombre de la supervivencia. Unidad se aleja de sus padres. Toca el asco evidente en sus ojos, me rehiciste, escupió, ya ni siquiera soy yo mismo. Antes de que Brian pudiera responder, las alarmas sonaron por todo el complejo. Talon había regresado liderando un grupo de extremistas híbridos en un asalto a las instalaciones de investigación. En el caos que siguió, Brian observó impotente cómo el rostro con vetas de lágrimas de Unity se endurecía con tenacidad, se paró sobre piernas temblorosas y rechazó su mano extendida. «Lo siento», dijo con voz fría, «pero no puedo ser tu hija milagrosa». Con eso, Unity se dio la vuelta y se alejó dejando atrás a Brian y la caja. Mientras se unía a las fuerzas en retirada de Talon, el sueño de la unidad por el que habían sacrificado todo se desmoronó a su paso, dejando solo el sabor amargo del fracaso y el futuro incierto que les esperaba. Ha llegado al final de la historia. Si disfrutaste de esta historia y quieres apoyarnos, deja un me gusta y suscríbete a nuestro canal, y por cada comentario que diga 88, le daré un corazón a cada uno de ellos. Gracias por tu tiempo.